Bueno, yo nací aquí en San Salvador. Mi padre era médico, se llama Rodolfo Molina igual, y mi madre Mercedes de Molina. ¿Había alguna veta artística con tus padres? Pues fíjate que mi abuelo hizo algunos trabajos artísticos y un biombo que se conserva por ahí, y parece que dibujaba, y a mi papá también le gustaba dibujar. Entonces sí, yo empecé muy pequeñito a pintar también, ¿no? Me pusieron clases, ¿no? Desde los 8 años, así que ahí seguí, siempre me gustó. ¿Dónde estudiaste la primaria? En el Liceo Salvadoreño. ¿Tú te graduaste del liceo? Sí, sí, sí. Posteriormente entiendo que ingresaste a la Universidad de Albert Einstein a estudiar arquitectura. ¿Eres arquitecto? Exacto. Somos colegas. Sí. Yo soy arquitecto. Qué bueno. Sí, yo estaba produciendo obra de manera privada, no era para mí. Pero como a mediados de la universidad, pues se acercó Janis Janowski, que tenía la Galería Laberinto, a raíz de que vio unos cuadros míos enmarcando y me empujó pues a que expusiera ya públicamente. Entonces mi primera exhibición fue en el 81 en la galería de ella. En la galería de ella. En Laberinto. ¿Y era con acuarela o...? No, eran óleos. Eran óleos. Y bueno, así empecé y pues ha sido una experiencia muy gratificante, pues conocí artistas importantes. Don Carlos Cañas exhibía ahí, a Negra Álvarez, Vicrí, María Can, Julio Sequeira, y teníamos pues un grupo bastante unido quizás, y nos llevamos muy bien. Sí, sí. Sí, yo empecé a exponer, tenía 21 años. Sí. Y luego pues al graduarme de arquitecto, tuve la suerte de obtener una beca Fulbright, y con esta estudié en la Escuela de Arte de Chicago una maestría en Bellas Artes. Sí, ahí estuve como instructor de la clase de paisaje. Yo ayudaba al profesor, le buscaba las diapositivas que íbamos a ver y todo. La escuela era realmente un lugar excepcional donde estudiar porque tenía todos los recursos, había 3 bibliotecas, biblioteca de fotografía, biblioteca de diapositivas, y además el museo, que es un museo. Entonces uno solo entraba cuando tenía ganas de ver arte ya. Yo recuerdo cuando estaba en Chicago, la exhibición quizás que más me impactó en el museo fue una exhibición de Anselm Kiefer, que es un artista alemán que fue muy importante en los 80 y 90, y que hace, bueno, de alguna manera paisaje, que era lo que yo hacía en ese tiempo, pero tratado de una manera expresionista, ¿no? Una pintura bastante fuerte que tenía que ver también con la historia de Alemania, y yo también estaba interesado en trabajar con temas de la historia y del sincretismo cultural y todo eso. Fue muy gratificante conocerlo en el plano de estudiante cuando éramos compañeros en la universidad, cuando estudiábamos arquitectura, nos graduamos juntos. Luego en el plano laboral tuvimos la oportunidad de estrechar convivencias y participar de lo que es el arte y la cultura, ya que trabajábamos juntos en Concultura. Rodolfo en ese momento se desempeñaba como director nacional de artes y yo estaba como directora nacional de patrimonio cultural. Y después, cuando salimos ambos del ámbito institucional, nos volvimos a encontrar, ya Rodolfo en un plano de artista, ¿verdad? Un hombre que alcanzó la plenitud en su desarrollo artístico, en la plástica, reconocido a nivel nacional e internacional, nuestros respetos, y también nunca dejó de lado la arquitectura. Recuerdo a Rodolfo siempre como un gran amigo, un hombre sensato, sereno, sencillo, a pesar de lo que él era en la parte intelectual y académica, siempre nunca perdió su perfil de esa serenidad y esa calidez que siempre nos daba a los amigos. Quiero hablar como presidenta del Colegio de Arquitectos en nombre de todos los colegas, el gremio,
que como ustedes ven acá, nosotros el año pasado, haciendo un homenaje póstumo a su partida, nosotros iniciamos una primera exposición, la cual le vamos a dar sostenibilidad en el tiempo, que le llamamos Arquitectos en las Bellas Artes, y le pusimos el nombre a la obra Arquitectos en las Bellas Artes, arquitecto Rodolfo Molina. Rodolfo, posteriormente tú vienes a El Salvador, Yo incorporas a la universidad. regreso a El Salvador y empiezo a trabajar en Concultura, que estaba recién fundada. Y después de ser director del CENAR por unos 6 meses, me ponen de director nacional de arte. Y ahí trabajé como unos 5 años por ahí, que también fue una experiencia muy buena, porque bueno, había que relacionarse con la música, la danza, todas las artes. En ese momento estaba organizado la dirección de otra manera, y entonces prácticamente el CENAR, la Orquesta Sinfónica, el Coro Nacional, la Escuela de Danza dependían de la dirección de artes. Entonces sí fue como muy enriquecedor, uno aprende mucho, y también de estar en contacto con los artistas y todo. Hicimos cambios como la renovación de la Sala Nacional. En ese momento fue que surgió. Sí, porque la sala estaba abandonada. Estaba abandonada. Entonces contigo fue que surgió. Sí, también empezamos a restaurar la colección nacional. Se habían cuadros hasta con balazos. Sí. ¿Recuerdas de algunos cuadros? ¿De quiénes, por ejemplo? Había uno de Canjura, que son unos campesinos, ese tenía un balazo. Y bueno, pasaron cosas interesantes. Por ejemplo, el cuadro de Salarro de la Monja Blanca, cuando lo estaban restaurando y lo quitaron del bastidor, encontraron 2 cuadros más abajo. Sí, otro de Salarrué y uno pequeñito que creo que era de su hija. ¿De Maya? Sí. Yo quiero recordarlo en 2 momentos. El primero, cuando trabajamos juntos en lo que fue el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte. Cuando yo llegué a asumir ese cargo, Rodolfo trabajaba en la institución como director nacional de artes. Colaboramos y trabajamos juntos, pero llegó un momento en el cual había necesidad, de acuerdo a mi criterio, de darle un giro a la Dirección Nacional de Artes, y entonces me vi en el dilema de prescindir de los servicios de él. Comento esto porque muchas veces estas situaciones se ven como algo demasiado personal, y es todo lo contrario. Uno lo que tiene que ver es el interés de la institución, y eso es lo que prevaleció en mi decisión. Lo interesante, y por eso lo comento, es de que esa fue una página en el libro que escribimos juntos en función de la amistad. No hubo ningún resentimiento, y si él lo tuvo, se lo ocultó muy bien. Pero después seguimos frecuentándonos como amigos. Volvimos a trabajar juntos cuando se empezó el proyecto del Museo de Arte de El Salvador, y él en ese momento era el presidente de la Fundación Julia Díaz, y fue uno de los pilares fundamentales en la apertura del museo, ya que él fue el curador de la gran exposición que se hizo de Julia Díaz, la herencia de sus sueños, con la cual se le rendía un tributo a Julia, que fue la pionera al hablar de museos en el país, porque ella 20 años antes había inaugurado el Museo Forma. Yo pienso que hay diferentes niveles de satisfacción.
siempre el hecho de tener una exposición individual es como un desafío, como más grande, ¿no? Y también pues de exponer en el extranjero también. Una exposición que definitivamente fue muy estimulante fue exponer en Brasil en la Bienal de Sao Paulo, porque bueno, la experiencia de la Bienal en sí, ¿no? es importante. Imagínate, es un espacio que tiene 30.000 metros cuadrados de área de exhibición. Aquí el Museo Marte yo creo que tiene 4.000. 30.000 metros. Sí, sí. Entonces es una cosa mundial. Bueno, por país solo iba yo. Lo que pasa es que la Bienal funciona por curaduría y lo que hacen es que nombran un curador regional o nacional y el curador decide quién va. Y tiene normalmente un tema. En ese momento el tema era ciudades y la curadora fue Astrid Bamond y fue ella quien me seleccionó. Muy bien. Como curadora de la 25 edición de la Bienal de Sao Paulo, fui a quien seleccioné, porque realmente era el artista teóricamente preparado, primeramente, académicamente, y te diría que no es pues mentira, pero al menos en la Bienal de Sao Paulo, que es una bienal importantísima, es casi antípoda a la Bienal de Venecia a nivel mundial, la obra de Rodolfo Molina impactó, porque de ese desorden, ya que la Bienal era temática y estaba dedicada a la ciudad, entonces para mí realmente la recreación de toda una trayectoria que había tenido casi 10 años de estar él trabajando, y yo observándola dije, no, pues este es el indicado. Fue una de, al menos regionalmente, de las obras más impactantes regionalmente, estoy hablando a nivel centroamericano, si no la mejor. La obra se llamaba, creo que era algo relacionado con lo cotidiano, ecocotidiano se llamaba la obra. Sí. Y me dieron una pared de 14 metros, entonces era no era un tríptico, era una pieza que eran como 6 piezas separadas unas de otras, pero que formaban una sola, sí. Y la parte más grande pues medía casi 350 por 1,65. ¿Esa pieza está aquí en El Salvador o se quedó allá en Brasil? Regresó y nunca la pude exponer porque no había espacio tan grandes. Sí, pero la parte principal me la compraron y está en una sala de juntas. En lo que a mí me compete como historiadora del arte, me interesé mucho en su obra, ¿verdad? Como uno de los representantes más, por decir, serios de la plástica en ese entonces joven de El Salvador. Estoy hablando de finales del siglo XX, o sea, de los 90, de los 95 al 2000, el artista postmoderno de El Salvador. Había tenido pues la oportunidad de viajar casi todos los días cuando era director nacional de artes, porque todavía estaba en el Teatro Nacional, lo que fue antes el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, al cual él pertenecía, y viajaba al centro de San Salvador. Entonces, en ese sentido, él se sensibilizó muchísimo con el cotidiano.
Rodolfo era un hombre sencillo, muy sencillo, muy laborioso, de muy buen humor y ajeno a toda disputa. Cuando había conflictos, él decía, déjenlo así. Prefería recoger sus cosas lentamente y salir en vez de enfrentar, confrontar o seguir generando conflicto. Nos reuníamos seguido a hablar no solamente de arte, sino eso, de cómo nos manejamos en la vida, a hablar del futuro, de las artes nuestros, del rol de cada uno de nosotros dentro del Estado, dentro de la sociedad civil, en organizaciones, lo que los intelectuales, académicos y artistas se supone que deben hacer en una sociedad y el rol que tenemos que tener. Era un hombre idealista, tenía una utopía, soñaba con un mundo rodeado de arte, con gente más sensible y con gente sobre todo alegre, sabe que lo que tenía era un espíritu muy alegre. Encontrarle el sabor a la vida, encontrarle la delicia a la vida, como los antiguos. Hay que hacerlo con un buen vino, hay que hacerlo con una buena comida, hay que hacerlo con una buena sonrisa, pero hay que hacerlo profundo y contemplativo y muy serio. Una persona fabulosa. Hicimos un evento, esto era como un evento donde se mezclaban las artes visuales y un evento más de orden social para una campaña de prevención de SIDA, por ejemplo, del VIH, trabajo escenográfico conjunto, por ejemplo. Hicimos otro proyecto que fue delicioso para mí trabajar con él y con algunos otros artistas en este país cuando creamos la historia de Guadalupe en el encuentro de las culturas aztecas y española. Él trabajó toda la parte escenográfica, yo diseñé vestuario, fue una producción grande, Walter Quevedo trabajó en la composición musical, tuvimos un grupo de músicos increíbles. La Mena hizo un trabajo coreográfico lindísimo y lo presentamos en el Teatro Presidente y en el Teatro Nacional de Santa Ana. Él fue el escenógrafo, entonces todo el proceso de creación de los, digamos, de los telones y de la visual maya sin hacer, de la visual azteca, sin hacer una reproducción exacta ni arqueológica, sino desde la visión desde Rodolfo, de cómo se vería el mundo azteca. Ese premio era porque la Universidad Northwestern estaba relativamente cerca del Art Institute en Chicago, en Evanston, y siempre hacían este concurso anual y decidí participar y pues gané este honor. No me acuerdo si eran $4 o $5,000 para hacer un viaje. Okay. Sí, entonces fui a España con ese dinero. Muy bien. Y sí, fue bastante estimulante porque además yo no me lo esperaba. Rodolfo era pintor, un pintor muy bueno. Esta es una obra de él, del año 2000. Era escultor, era un hombre muy sencillo, hasta diría taciturno, muy considerado, muy ponderado en sus opiniones sobre el arte y sobre los artistas. Nunca hablé de política con él. Su mente era muy dedicada al arte. Su mundo era el arte, era más que su fuerte era su mundo, el arte. No pensaba todo el tiempo en eso. Además era gestor y organizador de las artes visuales en Ecuador. Era instructor, era curador de exposiciones, era presidente del Museo de Arte Popular en San Salvador y era el motor del Bienal de Artes Visuales de Centroamérica. Yo creo que él era la figura clave del Bienal centroamericano en El Salvador.
Rodolfo era amigo mío, yo lo conocí en el año 93 en San Salvador. Y en ese entonces, claro, El Salvador recién había salido del conflicto armado, los acuerdos de paz fueron un año antes, y yo creo que en ese entonces no había muchos lugares para exhibir el arte, no había mucha infraestructura, el MARTE no existía todavía, y Rodolfo era en esos años, en esas décadas posteriores al acuerdo de paz, una de las figuras claves en el desarrollo de mayor expertise, mayor conocimiento y cierta actualización en el cómo exhibir el arte contemporáneo en El Salvador. Él trajo mucho entusiasmo, yo creo, al arte contemporáneo en El Salvador. Yo creo que lo que le motivó a Rodolfo era, hasta cierto punto, un deseo sincero de desmistificar el arte, de sacarlo de esos círculos de élite en que había estado durante muchos años. Él quería que el arte tuviera un impacto más fuerte, más amplio entre el público salvadoreño, que calara más hondo en El Salvador, el arte contemporáneo, ¿no? Y había otra gente también que estaba con esa idea, con ese proyecto, pero yo creo que él lo vivió como muy pocos otros. Él lo llevaba a cabo con su trabajo en las exposiciones de arte en el MARTE, en el Museo de Arte Popular y con el Bienal de Centroamérica que estaba en El Salvador en el año 2007, creo. Esa idea de llevar el arte al público salvadoreño, siempre, pero sin paternalismos y siempre manteniendo estándares y criterios muy altos, siempre respetando la inteligencia del público salvadoreño. Por ser alguien que murió a los 53 años, muy joven, dejó una herencia muy buena, yo creo, ¿no? Y yo lo extraño mucho, era amigo mío. Bueno, yo soy independiente, en realidad no trabajo en el museo, pero sí a veces hago actividades en el museo porque yo he venido ya colaborando desde hace tiempo con la Fundación Ortiz-Gurdián, que es esta fundación de Nicaragua, y con el Banco Promérica, que patrocina la Bienal Centroamericana de Arte. Entonces yo soy el coordinador de la Bienal aquí en El Salvador. Y aparte de eso, pues la Fundación Ortiz-Gurdián tiene colecciones importantes y que los propietarios pues han querido que vengan a Centroamérica a viajar. Por ejemplo, la exhibición que tuvimos este año de grabados de Picasso, la exhibición de Marcial de la Odisea, la de los grabados de Rembrandt, la de la pintura europea. Todas estas exhibiciones pues yo he tenido que ver con el museo porque yo soy como el responsable aquí. Sí. Se va a ir. Bueno, muy bien. Yo estaba pensando en que no pase un terremoto cuando estés teniendo una responsabilidad tan grande. Sí, a veces ha tocado. Bueno, está la pintura europea, me tocó llevarla a Guatemala. Qué bien. Y me fui atrás del camión, imagínate. En la carretera. Con la policía y todo. La primera vez, que fue la primera vez que yo llegué aquí, fue para inaugurar el MARTE, el Museo de Arte Moderno, y se inauguró con la colección de Picasso. Y la pintura contemporánea española también estuvo aquí en el MARTE formando una exposición de artistas salvadoreños y artistas españoles en diálogo con unos con otros, que tuve la suerte de comisariar con Rodolfo Molina, y que se inauguró con la visita de los Reyes a España en 2007. Ya acá trabajando yo en el Museo de Arte de El Salvador, y él con actividades con el museo, sí tuvimos ya mucho más oportunidad para poder conocernos más, ¿no? Y te puedo decir de que
a nivel de amigo era una persona incondicional. O sea, Rodolfo era de las personas que realmente se entregaba a una amistad, ¿no? Estaba allí cuando uno lo necesitaba, y eso lo pueden decir todas las personas que realmente pues lo conocieron. O sea, era una persona muy entregada. Entonces, pues estuvimos desarrollando varios proyectos. Él con estas actividades pues que fue curador de un par de exposiciones acá. Creo que la experiencia más enriquecedora para mí, que aprendí mucho de él, fue cuando el museo nos designó como curadores de la exposición Al compás del tiempo. Entonces ahí pues obviamente pues tuvimos todavía que compartir mucho más, aunque pues realmente manteníamos siempre ya anteriormente de ese proyecto mucho contacto, pues salidas, amigos comunes, pero para mí fue una muy buena experiencia el poder trabajar con él en esta exposición. El segundo momento es cuando él ya ha fallecido. Rodolfo siempre fue un gran amigo, aparte de ser un buen pintor y un excelente colaborador del Museo de Arte de El Salvador. Por eso, cuando él fallece y empiezan esas reflexiones normales alrededor de las personas, siempre reconocimos en él el interés genuino por el arte joven de nuestro país. Rodolfo luchó muchísimo por abrir espacios al arte contemporáneo y para apoyar a los jóvenes que están rompiendo con una serie de moldes que aún prevalecen en nuestro ambiente artístico y que son igualmente válidos. Por eso propusimos a la Junta Directiva, y la Junta Directiva de la Asociación Museo de Arte de El Salvador lo aprobó de inmediato, que el premio que se entrega anualmente en la subasta de arte que se organiza a beneficio del museo llevara el nombre de Rodolfo Molina. Y el año pasado, por primera vez, se entregó ese premio único con el nombre de Rodolfo, y de esa manera todos los que lo conocimos, los que nos beneficiamos de sus conocimientos y de su experiencia, al igual que el museo se benefició con toda esa capacidad de trabajo, le estamos rindiendo un tributo, y de esa manera esperamos que su nombre perdure entre los jóvenes que año con año atienden la convocatoria a la subasta. Pues a Rodolfo yo lo recuerdo como alguien que muchas veces estaba sonriendo, muchas veces riendo, como alguien que le gustaba mucho la cocina, cocinando cosas deliciosas, pero no a nivel cotidiano, era de vez en cuando, se invitaba a alguien. Ya él solito a veces sí hacía cosas muy mínimas, ¿verdad? Pero ya las cosas así que uno entraba a la casa y el aroma era increíble, ¿verdad? Podía hacer pan, pollo, postres, como hemos compartido, ¿verdad? La casa estudio de él, yo la he estado usando un cuarto por aparte, adentro de la casa, entonces lo que es la sala, cocina, comedor, era compartido, ¿verdad? En un tiempo compartíamos también teléfono, solo que siempre se olvidaba darle los mensajes bien de quién me había llamado. Entonces, mejor ya hice una línea aparte, porque yo perdía clientes, ¿verdad? Porque a él se le olvidaba. Hicimos también talleres juntos acá en la sala comedor.
cambiábamos todo para hacer talleres de vacaciones para niños. Y ahí también, pues a veces yo lo tenía que regañar porque se empilaba tanto con lo que se estaba haciendo que terminaba haciéndole a los niños las cosas en vez de que los niños lo hagan, ¿verdad? Y mi idea era de que los niños hagan. Entonces, si un niño le pedía ayuda, él empezaba a ayudarle, pero ya se empilaba y seguía haciéndolo él. Entonces le decía, Rodolfo, déjalo que lo haga él o deja que lo haga ella. También de contarnos cosas del pasado. Él me contaba a veces de cuando estaba en Chicago y de sus amigas o de sus clases de pintura o cómo era. Siempre hablábamos de que es una lástima que aquí no hay la cultura de discutir obras entre los artistas y que uno se pueda comentar la obra entre uno y otro como él tenía en la Escuela de Arte en Chicago o como yo la tuve, lo poco que estudié en Escuela de Arte, lo mío. Un año, digamos, donde sí, ¿verdad? El tutor, la tutora y los estudiantes todos comentaban, pasaba uno por uno con su obra, ¿verdad? Entonces, él le había gustado mucho eso cuando estudió en Chicago y a mí también me parecía que es algo que falta acá y siempre platicábamos de que hay que proponerlo en el Centro Cultural de España, de hacer algo así y que artistas vengan con su obra y que haya ese tipo de intercambio. Nosotros tenemos una asociación que se llama Asociación Iniciativa Pro Arte Popular, que tiene ya como 13 años de haber sido fundada, cual hemos estado coleccionando piezas de arte popular. Tenemos una colección importante, más de 1000 piezas, y un pequeño museo en la colonia Centroamérica. El museo, pues desgraciadamente lo conoce poca gente porque no tenemos plata para anunciarnos, somos una fundación privada, ¿no? Recibimos un subsidio de la Secretaría para hacer proyectos, pero hacemos también, además de coleccionar, investigación. Madeleine Inverton es la vicepresidenta, está también Gregorio Beosuazo, su esposa, que son antropólogos ambos. Y bueno, gente joven que queremos atraer más porque queremos ya acrecentar un poco el equipo, ¿no? Porque somos poquitos, seremos unos 8, 10 personas. Entonces tenemos una exposición permanente dedicada a una artesana que se llama Dominga Herrera, que fue la señora que inventó las miniaturas en barro. Allá por los la años, muy conocida miniatura en barro. ajá, Ahí lo va. esa fue creada en los años 20 por esta señora Dominga Herrera, que era una hija de artesanos y jugando pues decidió que estaba aburrida de hacer un muñeco grande y empezó a hacer cosas chiquitas. Ella fue muy conocida en el país y gracias a su familia pues tenemos en el museo, además de piezas de ellas originales que datan de 1924 por ahí, tenemos premios que le dio la Asamblea Legislativa. Tenemos una revista National Geographic de 1944 referente donde sale ella, sí, exactamente. Y tenemos pues esta sala de la miniatura, además del cuarto de ella, tenemos sus instrumentos de trabajo también. Tenemos cuadros, que esos son más grandes, siempre con miniatura, y hay algunos cuadros que tienen pues hasta 800 figuritas o más. Uno de los que más impresiona al público son las procesiones de Semana Santa. Tenemos el Vía Crucis, el Domingo de Ramos, el Santo Entierro y el qué interesante está conocer este efecto y tenemos también a Mapulapa, todo el balneario hecho en miniatura. ¿Cuáles son los horarios del museo? De 10 a 5 de martes a sábado. Vamos a dar una vuelta y vamos a hacer un reportaje de este museo. Está interesantísimo. Sí, de verdad que la gente dice que es una joya. Bueno, cuando yo estudiaba en arquitectura, uno de mis maestros fue el arquitecto Ivo Ceguera, que nos daba clase de historia de la arquitectura.
y precisamente él estaba a cargo de hacer la nueva capilla del Santísimo de Cristo Redentor. Entonces fue él quien me llamó y me dijo que quería originalmente pues hacer un mural que tuviera la última cena, el tema de la última cena. Entonces bueno, fui a conocer el espacio, que todavía estaban construyendo la capilla, ¿no? 14 metros de largo, como por 2,50 de alto en su mayoría. Para mí lo más importante era que el sagrario fuera el punto focal, que del sagrario salieran rayos y poner los 12 apóstoles 6 y 6 a cada lado. Entonces lo aceptaron y en realidad es un relieve. Es un relieve que está hecho en paneles, porque lo hice en mi estudio por partes y después lo pusimos. Está montado sobre una estructura metálica, separado de la pared para que no lo afectara la humedad, ¿no? Tal vez quisiera recordar los largos conversatorios que teníamos Germán Cáceres, Rodolfo Molina y yo sobre artes. Nos unió un proyecto de teatro, hicimos una obra de teatro basada en cuentos de Anton Chekhov, entonces creamos unas conferencias del arte visual, el arte musical y el arte teatral en Rusia de finales del siglo antepasado para vislumbrar cómo en otras sociedades cambian los mundos. Y cómo se podría parecer a nuestros mundos actuales. Bueno, yo tengo un estudio donde doy clases de pintura los sábados y a veces 10 semanas también por la tarde, un día a la semana. Y tengo poquitos alumnos. Y es la primera exhibición que hacemos, pero creo que fue muy bien recibida, porque sí es un poco diferente lo que tratamos de hacer, ¿no? La idea es que desarrolle cada uno su creatividad y agarre su camino, si quiere ser abstracto, figurativo, surrealista, lo que sea, pero tratamos de que vayan por ahí. Además, a veces hacemos talleres para niños. En mi estudio trabaja también Ruth Gutflon, que hace terapia del arte. Y había estado pintando hasta altas horas de la noche y había acuarelas y papel y pues también era muy bonito ir comentando el proceso de alguna obra que estuviera haciendo. Generalmente ya era casi siempre acuarela, ya muy poco óleo. Óleo era si había una antigua que le quería dar a alguien y que le quería renovar o había que repintar porque por estar ahí tirada se había despintado o algo. Ya casi siempre solo eran muy juguetón pues también en su obra, ¿verdad? De estar cortando pedacitos o sobre un pedacito de algo y entonces hacer collage y de ahí pintar y que un pedazo pintado y un pedazo con cartón encima. Y a veces yo también enseñaba dibujos míos que casi nadie ha visto. Entonces él me decía, no, hacerlo más oscuro. Le dije, espérate, es que yo voy más despacito, yo voy en capas y primero lo hago todo gris y de ahí voy, ¿verdad? O cosas así, ese tipo de intercambio, ¿verdad? Era muy rico, muy lindo entre nosotros dos. Siento que hay una gran inquietud y que hay una gran potencialidad también de la gente joven. Hace falta teoría en este país, definitivamente, porque las escuelas no la dan, simplemente no están al día tampoco. Entonces sí estamos con esa desventaja, pero siento que hay artistas jóvenes muy prometedores. Creo que primero dar gracias a Dios. Con Él compartimos muchos momentos, armamos muchos proyectos. Prácticamente Él era un bastión en el cual yo me apoyaba para el crecimiento de mi trabajo personal y para los proyectos que armaba en el grupo TEA Escultura, del cual los dos somos miembros y él era su vicepresidente. Apoyó tanto el arte contemporáneo
Y un ejemplo aquí cerca es la Bienal Centroamericana. Apoyó a muchos de los jóvenes artistas con charlas, conferencias y talleres. Que nos hace mucha falta. Sí, que me hace falta. Creo que no solamente un gran amigo, sino que también en muchos casos fue un gran guía y fuimos colegas en muchas oportunidades, trabajos conjuntos en los que disfrutamos muchísimo el trabajo, por los hallazgos, por las propuestas, las hermosas discusiones, porque eso es lo rico del arte, que uno discute de manera hermosa sobre colores, tamaños, formas, y más profundos, y más claros, y más rápidos, y más lentos, y más etcétera. Y eso hacía muy apasionante el diálogo permanente con Rodolfo. Es una persona que me hace mucha falta. Los amigos no se pierden cuando se dejan de ver, sino que cuando se dejan de recordar. Qué bueno que ahora estemos recordando a uno de los grandes de nuestro país, a un pintor, escultor, curador, museógrafo, arquitecto y un excelente amigo, Rodolfo Molina. Creo que le diría, bueno, que nos vamos a encontrar nada más. Creo que eso sería nada más. Sí, yo creo que eso nada más. Ahora, en el último de estos es el más difícil de recordar realmente, porque ahí fue donde estuvimos platicando también de su época de Nueva Orleans y de sus amistades allá y cómo le encantaba el Mardi Gras y todos los collares que tenía. Y pues también con Lil, que trabajó mucho con él en el Museo de Arte Popular, que ahora trabaja también acá conmigo, los tres juntos ahí almorzando, cada uno con su comida, ¿verdad? Platicando, y él contándonos sobre esa época y sobre ese lugar, ¿verdad? Y de repente, y de la música, obviamente, y del jazz, y él también muchas veces ponía música. Y nos dijo, bueno, yo en mi entierro quiero esa música, ¿verdad? Entonces, y fue así como que 2 semanas antes de haber muerto, ¿verdad? Entonces eso sí fue muy difícil, pero obviamente que tomé eso al pie de la letra, busqué quién iba a tocar la trompeta.